El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, cuando Jesús estaba sentado frente a la alcancía del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas, muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos en el domingo 32º en el ciclo B, por tanto, pues nos quedan 2 domingos ya para terminar el tiempo y es necesario que aprovechemos estos días que la Iglesia nos propone para conocer más y amar más al Señor. En esta ocasión aparece pues este suceso hace una advertencia a sus discípulos. Fíjese que esa advertencia que les hace parece que no tiene que ver nada los dos sucesos, porque primero hace la advertencia, dice: cuidado con los escribas. Esa es una advertencia. Y después la segunda parte dice, como que fuera una cuestión anecdótica, completamente desapartado lo primero. Dice que Jesús, estando sentado ahí, pues vio a muchos ricos que echaban mucho dinero en las alcancías, y por otra parte una viuda pobre. Parece que son 2 sucesos muy desapartados, pero no es así. Tiene mucho que ver, digamos, el uno con el otro. Primero, vamos a considerar la primera parte, que es esa advertencia que les hace Jesús. Dice que enseñaba Jesús a la multitud y les decía: cuidado con los escribas. Primero vamos a entender qué es un escriba. En el momento actual de la historia en el que están lo que se llaman los doctos, los expertos llaman también de otra manera, ¿no? Hoy con la ciencia avanzada pues hay expertos en esto, hay expertos en lo otro, y tal por aquí, tal por allá. En el campo de la iglesia no falta también la expresión. Se trata de que hoy hay auténticos teólogos que son estudiosos de la palabra de Dios. Entonces, esa es como la expresión para entender qué significa la palabra escriba. Y en ese sentido, pues aunque yo no me cuento entre los teólogos, sin embargo la iglesia me ha dado una formación un poquito fuerte, por lo cual también de alguna manera es para mí. Verás, significa que está advirtiendo a ustedes que hay que tener cuidado, digamos, porque hay veces a nosotros se nos puede ir, como decimos vulgarmente, la onda, y se nos puede meter ese tipo de cosas, ¿no? Del materialismo y de la ostentación,
y en el fondo a veces parece que la intención es el billete. Entonces, es decir, es un llamado fuerte para los que estamos frente a la iglesia, como toda la jerarquía y especialmente los que se cuentan como teólogos, que realmente no abundan mucho por nuestras tierras. Algunos van por ahí, están en otras latitudes. Bueno, entonces aquí hay una contraposición entre como se dice, hay veces, entre la fe de la gente sencilla y la fe de los que son estudiosos, es decir, del teólogo, del sacerdote y del obispo y el papa, ¿no? Hay una especie de contraposición, porque como usted ve, también está la primera lectura, en donde también aparece una viuda, y no solo una viuda, sino que una viuda, no del pueblo de Israel, sino que una mujer pagana, es decir, una mujer no judía, y que al mismo tiempo tiene mucha fe porque dice, te juro por el Señor tu Dios, le dice a Elías. Elías efectivamente es uno de los grandes también del Antiguo Testamento. Entonces hay una especie de contraposición entre la fe de la gente sencilla, que tal vez no ha recibido grandes estudios, pero por otra parte la fe de aquellos hombres que han sido formados y que efectivamente se tendría que comportar como mejor, y resulta que es al contrario. Por eso es que en la historia de la iglesia, en la historia del pueblo de Israel están los que se llaman los Anawim. Los Anawim son aquellas personas sencillas, humildes, que le creyeron a Dios y le creyeron a Cristo. En cambio, los sacerdotes y pues todos los que llevaban la jerarquía en ese tiempo en el pueblo de Israel son los que no quisieron creer y se negaron a creer. Entonces, la advertencia, por tanto, era actual en ese momento, como también puede ser actual el tiempo de ahora. O sea que para mí es un fuerte llamado de atención. Ahora veamos la segunda parte. La segunda parte, miren, fíjese que tiene unos vínculos, parece que muy específicos con el Evangelio y la primera lectura. Porque en la primera lectura aparece pues una viuda, y en el Evangelio también aparece otra viuda. Pero aquí sí que tengo que explicar un poquito más, porque uno puede creer que nada más se trata de pisto, de dinero, que también que están ostentando ahí los escribas, y en el momento actual pueden ostentar también los estudiosos o los sacerdotes. No se trata de monedas. Si nos fijamos detalladamente en el comportamiento de estas dos mujeres que son viudas, se trata de algo más grande, porque uno puede caer tal vez en la trampa de nada más hacer el vínculo en que son dos mujeres, una en el Antiguo Testamento que es la que ayudó a Elías, y otra en el Nuevo Testamento que es la que echó las monedas en la alcancía. Uno puede caer nada más, digamos, en ese paralelo, pero que es muy material. Si nos fijamos bien, hermanos, no se trata nada más de monedas. ¿De qué se trata? Aquí le tomamos palabra a un sacerdote fraile. Me pareció muy bella su explicación. No se trata de monedas, se trata de fe. Miren, antes de desarrollar esto, pues quisiera ambientar un poquito dónde estamos ubicados nosotros en el tiempo actual. Resulta que en el momento actual ha hecho mucho daño algunas filosofías de algunos filósofos que han manchado la mente y la fe de mucha gente. Hoy estamos en una época que se llama relativismo, una época que se llama también materialista, una época de auténtico hedonismo. ¿Y cuáles son esas palabras tan raras que acabo de decir? El hedonismo es que la gente solo busca placeres materiales. El materialismo significa que la gente
nada más se fija en lo puramente material y no están pensando en su vida espiritual ni que el mundo espiritual existe. Y en el relativismo significa que cada quien cuenta con su propia verdad y entonces usted no se meta conmigo porque para mí esta es mi verdad. Eso significa esas palabras tan raras que he dicho. En donde nos han metido en la cabeza algo así como una especie de sistema operativo en nuestra cabeza para que uno se dedique solamente a las cosas materiales. Por supuesto que no estamos satanizando las cosas materiales, ni me faltaba, porque toda la creación, por supuesto, es obra de Dios. Dios ama lo que ha creado. El problema es que nosotros estamos como restringidos a lo puramente material y buscamos solo lo material. Como decía un sacerdote de un párroco donde yo trabajé con él, decía que muchas veces nosotros parecemos gallinas. ¿Por qué gallinas? Porque la gallina solo está viendo para abajo, está rascando la tierra y solo está buscando cosas en la tierra. A veces nosotros parecemos gallinas porque solo buscamos las cosas de la tierra y no buscamos las cosas espirituales, no buscamos las cosas del cielo, no buscamos las cosas eternas, sino que solo así en la tierra nada más. Eso se ha extendido por todas partes porque la gente se da cuenta que solo busca las cosas materiales y toman la frase incluso de Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás apóstol, lo que se ve se cree. Y no está completamente nada buscando las cosas celestiales, porque lo considera una pérdida de tiempo. Ese es el ambiente que nos movemos, el ambiente materialista que nos ha envuelto. Y ese ambiente materialista significa, oiga, le voy a decir una cosa muy importante, no hay fe en Dios. Eso está pasando ahora. Eso está pasando ahora. Después de poner todo esto, yo quisiera poner más y decir detalladamente lo que está pasando en el tiempo actual. Solo lo digo de manera general con esas palabras: hedonismo, relativismo, etcétera, ¿no? Vamos un poquito ahora, o más bien vamos a acentuar un poquito más lo que decíamos, que no se trata de monedas nada más. Mire, sino que se trata de auténtica fe. Auténtica fe. Por eso es que Jesús alaba a esta mujer, porque dice, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, pero esta en su pobreza ha echado, oiga, todo lo que tenía para vivir. Y esa misma actitud tuvo también la viuda del que escuchábamos en la primera lectura. Te juro por el Señor tu Dios que no tengo más. Ya ves que estaba recogiendo unos leños. Voy a hacerme unos panes con un poco de harina que está allí, un poco de aceite, nos los vamos a comer y moriremos, porque en ese tiempo había una sequía que duró 4 años por intervención del profeta Elías. Es decir, esa pobre mujer no tenía absolutamente nada. Y sin embargo, cuando Elías le dice, no te preocupes, ve como dijiste, solo que haz primero para mí y después lo harás para ti. ¿Usted cree que si es el último bocado del mundo, entonces usted se lo va a dar a otra persona? Le dio también lo que tenía para vivir. Es decir, confió. Fíjese que, hermanos, esto está hablando de lo que podemos denominar la obediencia de la fe. El que cree puede hacer cosas impresionantes. El que cree. Pero ya nos dimos cuenta, y ahorita van cosas un poquito detalladas del mundo que acabamos de describir, el materialismo, el relativismo, el hedonismo. Yo me pregunto ahora, ¿por qué la gente no se quiere casar? Tienen auténtico miedo. Las mujeres dicen, uy, qué miedo un hombre, uy, un hombre es asqueroso, un hombre es infiel. Y entonces no sirven los hombres de ahora, no quieren casar, que tienen miedo.
y se medio se juntan, entonces qué horror tener hijos. Tienen miedo los hijos porque dicen que los hijos han de sufrir mucho. ¿Qué está pasando? Que no está confiando, no tiene fe. No tiene fe. Y la familia se está viniendo para abajo. Y me perdonan que haga una cita no muy ortodoxa que digamos. Y podemos nosotros utilizar la frase del famoso Buki, ¿no? Marco Antonio Solís. ¿A dónde vamos a parar? Porque la gente ya no tiene fe. La gente no tiene fe. Por eso es que decía Jesucristo que la fe mueve montañas. Porque la persona que tiene fe arriesga por Dios. Arriesga a hacer lo que Dios le dice. Como esta pobre viuda. Te juro por el Señor tu Dios. Creyó en la palabra de Elías. Así lo hizo y vivió. ¿Por qué? Porque tuvo fe en la palabra de Dios a través del profeta Elías. Y esta pobre viuda tenía tanta fe en Dios que a pesar de que no tenía más dinero, sin embargo lo echa en alcancía. Lo echa en alcancía. Es decir, tenía una fe inquebrantable en Dios y por eso arriesgan la vida para hacer lo que tienen que hacer. Fíjese que si uno se pone a analizar la realidad de la fe, es impresionante, pero uno se da cuenta que hay cosas que se han hecho por fe. Por ejemplo, si uno va a Europa y observa esas imponentes catedrales, esas imponentes iglesias y templos que hay por allá en Europa, uno dice, uy, pero qué maravilla. Por ejemplo, uno va a los templos barrocos que están por allá, cubiertas en oro, ¿va? Entonces hay unas auténticas bellezas y tristemente en el tiempo actual están abandonadas porque la gente ya perdió la fe. ¿Qué fue lo que levantó ese templo? No fue el dinero de la gente, fue porque la gente puso fe. La gente puso fe en eso. Y ahora nos cuesta comprar, aportar para la iglesia. Todo el tiempo allá ya estoy pidiendo, por ejemplo, allá en San Pancho, hermanos, por favor, dejen de estar poniendo flores artificiales. Les cuesta comprar unas florecitas que ciertamente son caras. ¿Pero por qué les cuesta comprar? Les cuesta comprar porque no hay fe. La fe hace que uno invierta en todo lo que se pueda. Nadie de ustedes tiene fe para comprar unos focos aquí que no le tiene que decir la presidenta o el presidente que hay que comprar. Hay que obligar. Y es que no hay fe, por eso no es mío, no lo compro. Porque solo nos interesa, como digo, el relativismo. La fe es la que hace que uno haga cosas. Y uno no está esperando pago de nadie. ¿Por qué? Porque el amor a Dios es lo que mueve. Es lo que mueve. Como dice algunos de los salmos, confiado en Dios, me meto en la refriega. En estos días, como les digo que el materialismo está muy avanzado, uno invita a un grupo y hay que pagarle para que el grupo vaya a cantar o haga esto o lo otro. Uno invita a una comunidad y entonces la gente está esperando que el padre le pague el pasaje. ¿Va? Me perdonan que voy a poner un ejemplo personal. Cuando yo crecí, por dicha, mi mamá me enseñó la fe. Entonces yo soy músico, ¿no? Yo soy músico. Y entonces yo compré mi teclado. Y compré un equipo de sonido que me costó como 1 año de trabajo en aquellas épocas. Entonces, a mí que me encantaba cantar para el Señor, y me encanta todavía, solo que por mi ministerio no lo hago ahora. Entonces no estaba esperando yo que el párroco me pusiera su carro para llevar mi bocina. Yo pagaba mi flete y vámonos para allá, vámonos a tocar. Porque la alegría de uno es cantarle al Señor, esa es la alegría de uno. Como decía San Pablo en una de sus cartas, ¿no? Mi pago es el Señor, ¿no? La fe es la que hace cosas. Por eso es que ahí es donde les digo yo, como la primera parte, que está como esa contraposición
entre la fe de esta gente humilde, esta viuda, y la fe que supuestamente es más estudiada, pero una fe puramente intelectual y que no se mueve para hacer nada, porque en otra ocasión decía Jesucristo, echan fardos pesados en la gente y ellos no se atreven a moverlo con el dedo. Entonces yo les invito, hermanos, a tener fe en Dios. Les invito a tener fe en Dios. Por favor, no se dejen atrapar por este materialismo tan salvaje en el que hoy estamos. La sociedad nos ha quitado la fe en Dios. Entonces, hermanos, les invito, por favor, a no dejarse atrapar, como hemos dicho, en este materialismo tan salvaje que en la que estamos viviendo, sino les invito a confiar en Dios. No tenga miedo a arriesgarse a estar con Él. No tenga miedo, porque es que eso está pasando en todas partes. Está pasando en todas partes. Ojalá que nosotros pues pongamos la fe en el Señor, como estas pobres viudas. Y estas pobres viudas, y no puse en contexto eso que significa ser viuda en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Cristo. No es igual exactamente como las viudas de ahora, es una cosa espantosa lo que pasaba en aquellas épocas. Pues los invito, hermanos, a tener fe, a no tener miedo, sino a actuar, a hacer las cosas por Dios. Si amo a Dios, me muevo, hago, voy. Lo que sea que me pidan, lo hago.